Me llamo Esmeralda García, tengo 50 años recién cumplidos, aunque la verdad, mi alma se siente mucho más cansada. Nací en la Ciudad de México, allá por Iztapalapa, en una casita chiquita de lámina y paredes rajadas que mi madre siempre se empeñó en llamar nuestro hogar. Y sí, aunque la gotera se metiera en el invierno y el calor se quedara atrapado en el techo durante el verano, la neta es que sí era nuestro hogar, porque ahí estaba ella, mi mamá, mi fuerza, mi todo. Pero, no estoy aquí para hablarles como si fuera una experta en nada. Yo no estudié más allá de la secundaria. A los 17 ya estaba trabajando de cajera en una tienda. Y a los 25 tomé una decisión que me cambió la vida para siempre. Me fui a Estados Unidos, crucé con visa de turista y me quedé así, sin más, como millones de nosotros. 25 años, me quedé allá en 25, digo el número, y me cuesta creerlo. Me fui con miedo, con la mochila medio vacía, con un nudo en la garganta que no se me ha deshecho ni hoy. Y lo peor es que yo no me fui huyendo de un peligro ni por una guerra. Me fui por hambre, sí hay, pero también por ambición, por cansancio, porque quería más, porque sentía que allá de otro lado la vida tenía que ser diferente. Y si lo fue, pero no como yo pensaba. Trabajé en casas de familia, limpiando, cocinando, cuidando niños que no eran míos. Después me pasé a oficinas de limpieza. Nunca me faltó trabajo, eso sí, pero siempre viví con el miedo metido en los huesos. Miedo a migración, miedo a la policía, miedo a enfermarme, miedo a morir sola. Nunca arreglé papeles. Nunca pude. Intenté, claro, pero entre abogados caros, promesas falsas y las leyes cambiantes, me resigné y así se me fueron los años. Allá en Los Ángeles tenía un cuartito rentado en la casa de una señora guatemalteca, doña Tere, que era buena gente. Viví con ella como unos 10 años. Luego me pasé a otro lugar más cerca del trabajo. Me moví en bus, con mis lonchecitos preparados en la noche. Los domingos lavaba, barría, hablaba con mi mamá por teléfono, si es que coincidíamos, porque con el tiempo también se fue haciendo raro llamarla. No por falta de amor, no, pero porque duele. Duele oír la voz de tu madre y saber que no puedes abrazarla, que no puedes ir a verla si se enferma, que no estuviste cuando se cayó y se rompió la cadera, que no estuviste cuando le robaron en el mercado, que no estuviste cuando cumplió 60 ni 70. Yo mandaba dinero, siempre en cada quincena, sin falta. Ella nunca me lo pidió, pero yo sentía que era mi deber, mi forma de estar presente, aunque fuera con un billete. Con eso le pusimos rejas a la casa, arregló el baño, se compró una televisión y hasta su refri nuevo, bien bonito. Pero ya después me decía que no necesitaba nada, que lo que ella quería era que yo volviera. Y yo me hacía la sorda. Es que no puedo, mamá, no tengo papeles. Es que aquí tengo trabajo, es que allá la vida está muy dura, puras excusas que hoy me pesan como costales llenos de piedras en el pecho. Y miren, no les voy a decir que la vida en Estados Unidos fue un infierno. No, había momentos bonitos. Me hice amiga de otras mujeres como yo. Conocí a Lidia, una salvadoreña que me enseñó a hacer pupusas. A veces íbamos al parque, hacíamos carne asada, llorábamos juntas por nuestras familias, pero nada llenaba ese vacío. Nada. Yo no tuve hijos, nunca me casé. Tuve un par de noviecillos allá, pero eran relaciones sin futuro. Siempre con miedo, siempre a escondidas. Nunca sentí que pertenecía ni allá ni acá. Y eso fue lo que más me dolió cuando cumplí los 50. Me vi al espejo una mañana, ya con canas, con las manos maltratadas por los químicos, con los pies hinchados y me pregunté, ¿y todo esto?
¿Pa qué fue? Esa pregunta se me quedó rondando varios días, pero seguí mi rutina como robot. Levantarme, café, trabajo, regreso, cena, televisión, cama y otra vez, hasta que una noche me llegó un mensaje, un simple mensaje de voz de mi madre, cortito pero con palabras que me destrozaron. No quiero adelantarme porque esa parte merece contarse despacito, con el corazón en la mano. Pero desde ese momento todo cambió. Toda mi vida allá en Estados Unidos, todo lo que construí, todo lo que dejé de lado por ese sueño americano, se volvió nada. Y aquí estoy contándoles esto desde una silla vieja en la misma casa donde nací, rodeada de memorias, olores y silencios que me hablan más que cualquier cosa. No sé si hice bien o mal, pero sí sé que ya no podía seguir igual. Cuando uno vive allá, en el norte, la vida se te vuelve rutina. A veces ni te das cuenta. Solo despiertas, trabajas, comes algo, te duermes y otra vez a lo mismo y pasan los días, luego los meses y de pronto ya pasaron años. A mí me pasó así cuando llegué a Los Ángeles, todo era nuevo. Yo venía con una amiga, Rocío, que ya tenía tiempo allá, me ayudó a conseguir un cuartito en una casa donde vivían puras mujeres, todas trabajadoras, todas migrantes, como yo. Dormía en un colchón inflable, con una cobija que me traje desde México, de esas gruesas, con flores que todavía olía a mi casa. Mi primer trabajo fue cuidando a una señora Mayo Ere, doña Carmen. Ella era mexicana también, pero llevaba más de 40 años allá. Me pagaban poco, pero me daban comida. Cocinaba para ella, le ayudaba a bañarse, le daba sus medicinas, y aunque era dura, con carácter fuerte, le fui agarrando cariño. Luego pasé a limpiar casas. Entraba a las 8, salía a las 5. Me movía en bus con mi mochilitao, a hombro los audífonos puestos, con música de Los Temerarios o Juan Gabriel, para no sentirme tan sola. Las primeras semanas lloraba en la regadera, lloraba bajito, para que nadie oyera. Lloraba por mi mamá, por mi bajío, por los tamales de la esquina, por mi cuarto, por todo lo que había dejado. Pero luego te vas acostumbrando o más bien te vas endureciendo. A la vida allá no te da chance de sentir tanto, porque si te detienes a pensar, chiqui, quiebras. Y si te quiebras, ¿quién te levanta? Así que me hice fuerte. O eso creían con el tiempo. Me cambié de casa. Me fui a vivir con doña Tere, una señora chapina, que alquilaba cuartos en su casa. Era buena onda, muy tranquila. Ahí estuve 10 años, me sentía más segura, más en paz. Mi rutina era la misma: levantarme a las 5, hacerme mi café con pan, agarrar mi lonchera y salir. Trabajaba en oficinas grandes, en el centro de Los Ángeles. Me tocaba limpiar baños, escritorios, tirar basura. A veces, cuando encontraba una silla giratoria vacía, me sentaba un ratito, cerraba los ojos y soñaba que estaba en casa. Los fines de semana eran para lavar, ir al mercado latino y de vez en cuando hablar con mi mamá. A veces le marcaba y no me contestaba. Otras veces me hablaba y yo no podía contestar porque andaba en el bus o limpiando, o simplemente no tenía ganas de llorar ese día, porque escuchar su voz me movía todo. Era como una bofetada de realidad. Ella me contaba que la casa seguía igual, que el perro se había muerto, que la vecina tuvo otro nieto, que el árbol de la entrada se estaba secando. Me hablaba de cosas simples, pero que a mí me dolían hasta los huesos. Yo le decía que estaba bien, que tenía trabajo, que no se preocupara Andy, y le mandaba dinero. A veces me quedaba con menos de lo justo, pero nunca dejé de mandarle. Ella siempre me decía: hija, no me mandes tanto, guárdalo, PA, chi, yo. La decía: tú no te preocupes, mamá. Yo estoy bien mentira. No estaba bien, pero eso no se dice. Allá aprendí a tragarme todo, a sonreír aunque el cuerpo doliera, a decir todo bien, aunque por dentro
me sintiera vacía. Es como si te pusieran una máscara todos los días y esa máscara se vuelve parte de ti. Trabajé también limpiando casas de gente rica, casotas impresionantes, con alberca, con jardines enormes, con cocinas más grandes que toda mi casa en México. Veía a las señoras salir con sus lentes de sol, con sus uñas pintadas, sin preocuparse por nada. Y yo ahí, tallando pisos, recogiendo juguetes, lavando trastes, a veces me dejaban comida, a veces ni un gracias, y una vez una señora me dijo: «Qué suerte tienen ustedes que vienen aquí a trabajar». Me lo dijo en inglés, pero yo entendí clarito: suerte. No, Ann, esto no es suerte, es necesidad, pero allá nadie entiende eso. A lo largo de los años vi pasar muchas compañeras. Unas se regresaban, otras se quedaban, otras se perdían en el sistema. Yo me mantenía quieta, sin hacer ruido, cumpliendo con mi trabajo. No salía mucho, no tenía muchos amigos. Mi mundo era pequeño en trabajo, casa, llamadas a mi mamá. Y ya una vez me enfermé fuerte de la garganta. Tuve fiebre por 3 días y no fui al doctor por miedo. Me curé con tés, con pastillas que me dio una vecina. Pero estuve cerca de desmayarme. Me pregunté: ¿qué pasaría si me muero aquí? ¿Quién se enteraría? ¿Quién avisaría a mi mamá? ¿Quién me lloraría? Esa pregunta me seguía a todos lados, como sombra. A veces, cuando caminaba por la calle, veía mamás con sus hijos, parejas abrazadas, familias riendo, y me entraba una tristeza que no sé ni cómo explicar, como un hueco en el estómago, y me decía: ¿qué estoy haciendo aquí, tan lejos de todo lo que amo? Pero luego venía el lunes, sonaba el despertador, y otra vez a lo mismo. La rutina te envuelve, en día adormece, te quita el tiempo, las fuerzas, los sueños. Y así pasaron los años uno tras otro, hasta que llegó ese mensaje, ese audio, esa voz a mi madre, su voz quebrada. Pero eso te lo cuento en la parte que sigue, porque ese momento me partió el alma. Cuando pienso en mi infancia, lo primero que me viene a la mente es ella, mi mamá María Guadalupe, pero todos le decían Doña Lupe. Era una mujer chiquita, flaquita, pero con una fuerza que ni te imaginas. Tenía las manos curtidas por tanto tallar ropa, por tanto apachurrar tortillas, por tanto sostenerme a mí, porque yo fui su única hija, la única que le quedó después de 2 pérdidas que nunca quiso contarme bien. Mi papá se fue cuando yo tenía como 3 años. Dicen que se fue con otra, que se cruzó Pol Norte, que mandó cartas un tiempo y luego ya nada. Pero mi mamá nunca lo maldijo, nunca habló mal de él frente a mí. Solo decía: se fue. Y nosotras nos quedamos. Y así fue. Crecimos juntas en una casita de Iztapalapa que apenas y se sostenía. El techo tenía parches. Las paredes estaban descascaradas. Y el piso era de cemento mal puesto, pero era nuestro. Me acuerdo que los domingos, cuando no trabajaba, ponía su disco de Javier Solís y se ponía a cocinar. Esos días eran mis favoritos. El olor a frijoles hirviendo, la salsa en el molcajete, las tortillas calientitas envueltas en su servilleta de flores y su risa. Dios mío, cómo extraño su risa. No era una mujer de muchos abrazos, pero sí era de mucho cuidar. Me peinaba cada mañana con 2 trencitas apretadas. Me echaba talco en el cuello, me acomodaba el uniforme, aunque ya estuviera todo desgastado. Y siempre me decía: camina derechita, hija, que aunque no tengamos mucho, tenemos dignidad. Nunca se quejaba, aunque sé que a veces no tenía ni pa' su pasaje. Aunque llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda doblada, ella se aguantaba todo, menos verme triste. Una vez, como a los 10 años, me burlaron en la escuela porque mis zapatos estaban rotos. Llegué llorando y, esa misma noche, mi mamá vendió su licuadora vieja para comprarme unos nuevos. No eran de marca, pero brillaban como nuevos. Y me dijo: tú no vas a andar por la vida bajando la mirada, Esmeralda. Tú vales mucho.
No sé cómo lo hacía, no sé cómo una sola mujer podía con tanto. Trabajaba lavando ajeno, planchando, limpiando oficinas, vendiendo gelatinas, todo lo que se pudiera. Nunca descansaba Anne, y, aún así, nunca me faltó un plato de comida caliente, una palabra de aliento, una oración antes de dormir. Me enseñó a rezar, a dar gracias, a no deberle nada a nadie. Y también me enseñó a ser fuerte porque, aunque la veía llorar en silencio muchas veces, cuando creía que yo no la escuchaba, ella siempre se limpiaba las lágrimas antes de que saliera el sol. Los mejores recuerdos de mi niñez son con ella, caminando al mercado con nuestras bolsas tejidas, comiendo un esquite en la esquina, esperando el camión bajo el sol, lavando ropa juntas los sábados en el lavadero del patio. Recuerdo su voz cantando bajito mientras cocinaba, sus frases típicas que todavía traigo en la cabeza, como eco que no se va. Más vale sola que mal acompañada. Dios aprieta, pero no ahorca. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Me daba risa que siempre tuviera una frase pa' todo. Pero ahora entiendo que eran como mantras, como escudos contra la vida tan dura que le tocó. Mi mamá nunca tuvo lujos, nunca se fue de vacaciones, nunca se compró algo solo pa' ella. Todo era pa' la casa, pa' mi Ann, pa' que yo tuviera una oportunidad, y yo juré que algún día le iba a pagar todo eso, que iba a trabajar duro, que la iba a sacar de ahí, que íbamos a tener una casa mejor, una vida mejor a mí. Por eso me fui. Por eso tomé la decisión de cruzar la frontera, pensando en ella, pensando en darle todo lo que nunca tuvo, pero nunca imaginé que ese todo iba a significar también mi ausencia. Porque sí, le mandé dinero, le mandé regalos, le mandé fotos, pero no me mandé a mí. Y ahora entiendo que eso era lo que más necesitaba. Hay un recuerdo que me duele más que todos. Fue el día que me fui. Ella no me acompañó al aeropuerto. Me dio un abrazo largo en la puerta de la casa. Me apretó tanto que sentí que me rompía las costillas. Me puso su escapulario en el cuello y me dijo: «Tú vete, hija, pero no te olvides de volver». Yo le dije que sí, que iba a volver pronto. Que no llorara a mí ella. Se quedó parada en la banqueta, viéndome alejarme. Esa imagen me persigue hasta el día de hoy. Nunca se me olvidó un solo. La enterré. La escondí muy hondo porque dolía, porque saber que la dejé sola, que me fui sin saber si la volvería a ver, era demasiado. Pero ahora, después de tantos años, esos recuerdos son todo lo que tengo. Y me doy cuenta que, aunque me fui para darle una mejor vida, también le quité algo. Le quité mi presencia. Y eso no se compensa con dinero. Irme a Estados Unidos no fue una decisión que tomé de un día para otro. Fue una idea que me venía rondando desde hacía tiempo, pero no me atrevía. Me daba miedo, sí, pero más que nada, culpa. ¿Cómo dejar sola a mi mamá? ¿Cómo dejar la casa, mis costumbres, mi gente? Pero también cómo seguir viviendo al día, con la nevera medio vacía, con los recibos atrasados, con el miedo de que cualquier enfermedad nos dejara en la calle. Había días en que no alcanzaba pa' nada. Yo ya trabajaba en 2 lados, en una tintorería en la mañana y lavando ajeno por las tardes. Llegaba a casa molida, con las manos resecas de tanto cloro, de tanto jabón. Y veía a mi mamá ya más cansada, ya con la mirada bajita, y sentía que se me cerraba el pecho. Una vez nos cortaron la luz por no pagar, otra casi nos sacan del agua, porque debíamos meses. Y mi mamá no se quejaba, solo decía: «Ya vendrán tiempos mejores, hija». Pero los tiempos mejores no llegaban, y una noche me senté frente a ella, con el corazón hecho nudo, y le dije: «Mamá, me quiero ir po' norte». No me contestó de inmediato. «Somi, mi olo». Y en esa mirada había de todo en sorpresa, miedo, dolor, orgullo, resignación. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar: «Si tú crees que allá vas a estar mejor, ve, hija, pero cuídate». No me rogó que me quedara. No me hizo sentir culpable. No me lloró en ese momento.
Solo me apoyó Ann, como siempre, y así empecé a preparar mi salida. Vendí mis cosas, ahorré lo poco que tenía, le pedí a una prima que me ayudara con el trámite de la visa de turista la dieron, fue como un milagro. Pero sabíamos que yo no iba de paseo, me fui con una mochila, 2 mudas de ropa, una bolsa de dulces típicos y una foto de mi mamá envuelta en un pañuelo. Ese día fue el más duro de mi vida. La noche antes dormimos juntas en su cama. Me abrazó como cuando era niña y me cantó bajito una canción que solía cantarme de chiquita: Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol. Lloré en silencio, sin que me viera, porque no quería que se sintiera culpable, porque sabía que si la veía llorar, no me iba. Al día siguiente, cuando me despedí, me temblaban las piernas. Ella me puso su escapulario en el cuello, me besó la frente y me dijo: Ve por ti, pero no te olvides de mí. Y yo le prometí que no, aunque volvería pronto, que en un año estaría de vuelta, que solo era para juntar un poco de dinero para mejorar la casa, para darnos una vida más digna. A mentira a la vida. Allá te va envolviendo el miedo, la necesidad, los papeles que nunca llegan. El solo un año se vuelve 5, luego 10. Y cuando menos lo piensas, ya pasaron 25. Pero en ese primer viaje todo era incertidumbre. Cuando llegué a Los Ángeles, me sentía como hormiga en un mundo gigante. No entendía el inglés, no sabía moverme. No conocía a nadie salvo a Josíu, que me dio un colchón y un plato de arroz. Los primeros días fueron puro llanto. Quería regresarme. Pensaba en mi mamá todo el tiempo, en su carita triste, en su manera de decir cuídate mucho, en cómo me mandaba mensajes escritos con errores de dedo, porque nunca supo escribir bien en el celular, pero también pensaba en todo lo que me había costado llegar, en el trabajo que me esperaba, en lo que podía hacer con lo que ganara Ann, y me aferré. Empecé limpiando casas, luego oficinas, hacía lo que fuera, agarraba lo que saliera, y cuando llegó mi primer cheque, lo oré, no por la cantidad, sino por lo que significaba Ann. Ya podía mandarle algo a mi mamá. La llamé y le dije: te mandé $100. Y ella me contestó: pero hija, eso es mucho. ¿Y tú? Y yo le dije: no te preocupes por mí, aquí estoy bien. Y ahí empezó el ciclo, el de mandar, trabajar, ahorrar, ahorrar en él, de vivir pa' ella, sin vivir con ella. Yo me repetía que valía la pena, que era un sacrificio temporal, que un día regresaría con dinero suficiente para arreglar la casa, comprarle una cama buena, una lavadora, lo que quisiera. Pero el tiempo pasa, Annie, y la vida se complica. Los papeles nunca llegaron. Las leyes cambiaban. Los notarios eran caros. Los abogados más y el miedo. Ese miedo de que un día me agarraran y me deportaran me hacía quedarme quieta, sin moverme, sin salir de mi zona, y así me fui quedando y sin darme cuenta. Ya habían pasado 10 años, luego 15, luego 20. Y no volteé, no por falta de ganas, no por olvido, sino por miedo, por culpa, porque después de tanto tiempo ya no sabía cómo mirar a mi madre a los ojos. Le hablaba a Ann, le mandaba cosas, pero no era lo mismo. Y cada vez que me decía: ya quiero verte, hija, yo me hacía la que no oía. Le cambiaba el tema, me inventaba excusas, porque dentro de mí sabía que la había dejado sola, que aunque tuviera su refri nuevo, su televisión, su cable, lo que más necesitaba era mi abrazo. Y eso no lo suple ningún dinero. Una de las cosas más tristes de estar lejos no es la distancia física, es la distancia que se mete en el corazón sin que te des cuenta. Yo a mi mamá nunca la dejé de querer, nunca, pero con el paso de los años se fue haciendo como un fantasma
que vivía en mi memoria, en mis recuerdos, en mi shui, ush, pero ya no en mi día a día. Y eso me duele aceptarlo, porque no fue de un jalón, fue poquito a poco, como cuando algo se va deslavando con el tiempo, como una foto que se empieza a borrar. Al principio le llamaba todos los domingos, a veces hasta entre semana. Me contaba de los vecinos, de la señora de la tienda, de cómo floreció la bugambilia de la entrada. Me preguntaba cómo estaba, si comía ubín, si me abrigaba, siempre con ese tono de madre preocupada, aunque ya no pudiera verme. Y yo le contaba lo que podían, que seguía trabajando, que me había cambiado de casa, que estaba bien, pero nunca le decía lo mucho que me dolía estar lejos. Nunca le conté que había noches en que me dormía con su foto abrazada, que había domingos donde el silencio me comía viva. Luego empezaron las llamadas más espaciadas, a veces porque estaba cansada, a veces porque el trabajo me absorbía, a veces porque no quería escuchar su voz y sentirme culpable. Y sí, suena feo, pero así era. Había días en que me decía a mí misma, a mañana le hablo. Ese mañana se volvía pasado, y luego otro y otro más. Pero igual le mandaba su dinero. Eso sí, nunca fallé. Cada quincena, cada mes. Ahí estaba la transferencia. Y ella siempre agradecida, siempre diciendo, gracias, hija, pero no te preocupes tanto. Guarda algo para ti. Y yo, con el corazón encogido, le decía, tú solo disfrútalo, mamá. La verdad yo creía que con eso bastaba, que con mandarle su dinerito estaba cumpliendo como hija, que estaba compensando mi ausencia, que me estaba portando bien, pero no nada compensa el no estar, nada llena el hueco de un abrazo que no diste, de una conversación cara a cara, de un café compartido en la misma mesa. Con el tiempo mi mamá empezó a llamarme menos y yo lo noté claro, pero en vez de buscarla más, lo que hice fue aceptar esa distancia como si fuera parte de la vida, como si así tuviera que ser. Empecé a justificarme con frases como, ya está grande, seguro se cansa más, tal vez no tiene saldo, a lo mejor está dormida, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. Cuando hablábamos, ya no era lo mismo. Su voz ya no sonaba tan alegre, ya no me contaba tantas cosas. A veces se quedaba callada, y yo también. Y luego se despedía rápido, como si no quisiera molestar. Una vez me soltó algo que me dejó helada. Me dijo, es que ya no sé qué contarte, hija. Tú allá, yo acá, vivimos vidas distintas. Y sí, tenía razón. Yo ya no sabía cómo era su día a día, no sabía si seguía yendo al mercado los martes, si seguía tomando su cafecito con pan al atardecer, no sabía si tenía amigas, si salía, si le dolía algo Nadán, y eso me empezó a doler, pero no hacía nada al respecto. Me dolía en silencio aún como todo, porque me daba miedo volver a acercarme y que me reprochara. Me daba miedo escuchar en su voz que me extrañaba, que me necesitaba, que se sentía sola, porque entonces iba a tener que aceptar que yo no estaba, que me había ido, que la había dejado Ann, y eso pesa más que cualquier cruz. Los años seguían pasando. Yo seguía trabajando, sobreviviendo, mandando dinero. Mi mamá seguía en México, envejeciendo en silencio. Y aunque ella nunca me dijo me siento sola, yo lo sabía, porque cuando uno ama, sabe a lo siente. Había silencios que gritaban, pausas largas en las llamadas, estoy bien que sonaba más a no tengo con quién hablar. Una risa que ya no era risa. Una Navidad me mandó una foto. Estaba solita con su arbolito de plástico chiquito, con unas esferas viejas y una cobijita sobre los hombros. Me dijo, mira hija, me puse bonita para ti. Y yo me fui al baño a llorar como niña, porque ese para ti fue como una daga. Otra vez me dijo, soñé contigo, que llegabas sin avisar y que me abrazabas tan fuerte que me dolía el pecho. Y yo como tonta le dije,
Ay, mamá, qué cosas sueñas. Pero por dentro se me rompió algo. La distancia emocional no se da solo por no hablar. Se da cuando el amor se queda estancado en el pasado. Cuando ya no sabes qué decir, qué preguntar, cómo volver a conectar. Yo la quería en claro que sí, pero ya no sabía cómo demostrárselo. Ya no sabía cómo acercarme, porque entre las dos se había metido el tiempo, se había metido el miedo, se había metido la costumbre. Y eso es lo más triste, que llega un momento en que te acostumbras a no tener cerca a quien más amas ante, haces la idea, te repites que así es la vida, que ni modo, que Dios sabe por qué hace las cosas, y te escondes detrás de frases vacías para no aceptar que te alejaste, que fallaste, que aunque el amor sigue, ya no sabes cómo tocarlo. Así viví muchos años, con ese amor atorado en la garganta, con esas palabras que no dije, con esas visitas que nunca hice, hasta que me llegó ese mensaje. Un mensaje cortito a unas cuantas palabras, pero con el poder de tumbarme todo. De eso te voy a hablar en la siguiente parte. No fue una carta, no fue una llamada larga, no fue una tragedia, fue un audio, un simple audio de WhatsApp. Y aún así fue como si me hubieran arrancado el alma con las uñas. Ese día no fue especial. Era jueves, creo. Acababa de llegar del trabajo. Traía los pies como tamales hinchados, el uniforme sucio y la espalda tronada. Me serví un té con pan dulce, me senté en la cama y prendí el celular. Había mensajes del grupo de las compañeras de limpieza, promociones del súper, 2 correos sin leer y uno de mi mamá, un audio, 17 segundos. Yo no me lo esperaba. Ella casi no mandaba audios. Decía que no sabía hablarle al teléfono, que se le olvidaba apretar el botón. Pero ese día sí lo mandó. Le di play sin pensar y, desde la primera palabra, sentí que algo no estaba bien. Su voz no era la misma. Ya no tenía esa fuerza que yo recordaba. Sonaba bajita, lenta, cansada. Dijo: «Hola, hija, nomás quería saludarte. Hace días que no hablamos. Y pues, no sé, me sentí rara hoy. Solo quería decirte que te extraño mucho y no sé si algún día me vas a volver a ver, Ann, pero aquí estoy, te quiero mucho». Se quedó en silencio unos segundos y se cortó el audio. Yo me quedé congelada, Ann, literal, como si me hubieran echado un balde de agua fría en el alma. Lo volví a escuchar en 3 veces, en 4, en 5. Cada vez me dolía más. Cada vez sentía que su voz se me metía como cuchillo en el pecho. No sé si algún día me vas a volver a ver. Esa frase me partió, me desarmó, me rompió entera, Ann, porque no lo dijo enojada, no lo dijo reclamando, y lo dijo con resignación, con ese tono de quien ya se rindió, de quien ya no espera nada, y yo me eché a llorar. No un llanto bonito, no un llanto tranquilo, Hanón, fue un llanto feo, fuerte, como de niña huérfana. Me retorcí en la cama, me tapé la boca con la almohada para que la vecina no oyera. Me temblaban las manos. Todo me cayó de golpe en los años que no volví, las veces que no contesté, las llamadas que postergué, los abrazos que nunca le di. Sentí que se me cerraba la garganta, que no podía respirar. Me levanté, caminé por el cuarto como leona enjaulada, me quería arrancar la piel, el corazón, la culpa, y pensaba: ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Aquí, sola, encerrada en un cuarto prestado, en un país que nunca me quiso del todo, mientras mi madre está allá, envejeciendo sola. Quise marcarle en ese momento, pero no pude, Ann. Me temblaba todo. Solo pude mandarle un audio también, Ann, y dije: «Mamá, chi, quiero. Perdóname, voy a hacer algo. Voy a mover cielo, mar y tierra. Pero ya no te voy a dejar sola». No sé si entendió el peso de esas palabras, pero yo sí. Ese mensaje
Fue como si me sacaran de un trance, como si todos los años de justificaciones, de pretextos, de miedo, se vinieran abajo a Anne, porque ya no era solo nostalgia, ya no era solo tristeza, era urgencia. Mi madre me estaba diciendo, a su manera, que no le quedaba mucho tiempo, que estaba llegando al final y que yo no estaba... ¿Y eso ya no lo podía permitir. Esa noche no dormí, me quedé viendo al techo, repasando toda mi vida en este país, pensando en todas las veces que dije luego, mañana, cuando pueda. Y si él, cuando pueda, nunca llega. Y si un día me avisan que ya no está, y si ese mensaje fue su despedida sin decir adiós, no podía más. Me fui al espejo, me miré, vi mis canas, mis ojos hinchados, mis manos gastadas, y me dije, ya estuvo bueno, ya estuvo suave, ¿qué más podía perder? ¿Qué más me ataba aquí? Ya había dado mi juventud, mis mejores años, mis fuerzas, y ¿pa' qué? Pa' terminar sola, mirando una foto en lugar de abrazarla. Me prometí que esa misma semana hablaría con mi jefa, que dejaría el trabajo, que vendería lo poco que tenía, que buscaría cómo regresarme, aunque fuera por tierra, aunque me costara todo, pero tenía que volver, porque mi mamá ya no tenía tiempo. Y yo ya no tenía excusas. Ese audio. 17 segundos. 17 segundos que me cambiaron la vida. Después de ese mensaje, ya no pude seguir como si nada. No se trataba de nostalgia. No era una idea loca del momento. Era como si mi corazón me hubiera dicho, es ahora o nunca. No dormí esa noche. Tampoco la que siguió. Me levantaba llorando. Me iba a trabajar con el alma arrastrando los pies. Limpiaba escritorios, baños, pisos, con los ojos hinchados, como si me hubieran dado una paliza. Y lo peor es que nadie lo notaba. Allá todos andan en su rollo. Nadie se detiene a ver si estás bien, si estás mal. Solo haces tu chamba, cobras y a seguir. Pero yo ya no estaba ahí. Mi mente, mi alma, ya estaban en México en punto con mi madre. No podía concentrarme, me olvidaba las llaves, perdía el camión, se me caían las cosas, y cada vez que tenía un segundo libre, escuchaba ese audio otra vez, una y otra vez, como si quisiera grabármelo en la piel, como si me castigara. Una mañana, mientras barría una oficina, me detuve frente a una ventana y vi cómo pasaban los carros en la calle. Y pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? 25 años. 25 años limpiando lo ajeno, comiendo solao, durmiendo sola, llorando sola. ¿Y para qué? Sí, le mandé dinero a mi madre. Sí, ayudé, pero no estuve. Y en ese momento entendí que no quería que el día que ella muriera yo estuviera limpiando un baño mientras me avisaban por teléfono. No, eso no, Ann. Así que tomé una decisión, una que me cambió la vida. Me iba a regresar. Sin papeles, Ann sin seguro, Ann sin promesas. Pero me iban a hablar con mi jefa ese mismo viernes. Le dije que me tenía que ir, que mi mamá estaba enferma, que ya no podía seguir. Ella se quedó fría. A mí preguntó si estaba segura, Ann, y le dije que sí, más segura que nunca. Después hablé con doña Tere, la dueña de la casa donde vivía. Me ayudó a guardar mis cosas, me prestó cajas, me dio un abrazo fuerte, me dijo, haz lo que tengas que hacer, hija, a las madres. No esperan pa' siempre. Vende mi tele, mi microondas, mis cobijas, mis ollas, lo poco que tenía. Regalé ropa, tiré papeles, rompí fotos que no quería cargar. Fue duro. Cada cosa que tocaba tenía un recuerdo, pero ya no me servían allá. No iba por cosas, iba por mi mamá. Compré un boleto de bus. Sabía que no podía volar, no con mi estatus, así que tomé la ruta más larga, más cansada, más arriesgada, pero era la única. Preparé una mochila, puse 3 mudas de ropa, mis papeles viejos,
una bolsa con dulces por el camino y la misma foto que me llevé cuando salí de México hace 25 años, esa foto de mi mamá, joven, sonriente, con su mandil de flores, esa foto fue lo único que nunca se arrugó. La noche antes de salir, me senté en el suelo de mi cuarto, sola, y hablé con Dios. Le pedí que me cuidara, que me dejara llegar, que me diera chance de abrazarla, de mirarla, de decirle que sí volví, lloré mucho, pero no de tristeza. Era un volanto distinto, como de alivio, como de quien por fin tomó la decisión correcta. Me despedí de doña Tere con un abrazo largo. Me dio una bolsita con comida y me dijo, Bechi, tranquila, todo va a estar bien. Y así, sin nada más que una mochila y un corazón roto. Me fui al autobús con los nervios hechos trizas. Cada kilómetro que avanzábamos me sentía más viva, más despierta, a más cerca. Me dolía el cuerpo, me picaban los ojos, me ardía el estómago, pero no importaba, solo quería llegar en el camino. Pensaba en mi mamá, en lo que le iba a decir cuando la viera, en cómo iba a ser ese momento. Me la imaginaba ahí, en la puerta, con su batita, su peinado de siempre, sus sandalias gastadas, esperándome. Y me preguntaba, ¿y si ya no me reconoce? ¿Y si ya no puede caminar? ¿Y si ya no me espera? El miedo también venía conmigo, pero no me paralizaba, me empujaba, porque era ahora o nunca. Cuando crucé la frontera, sentí que el alma se me iba a salir, no por miedo a migración, no por los papeles, sino porque sabía que del otro lado me estaba esperando la verdad. Y esa verdad podía doler, pero también podía sanar. Ya no era la misma Esmeralda que se fue. Ya no era la joven con sueños en la mochila. Era una mujer rota, cansada, llena de culpas, pero decidida a hacer lo que debía haberse hecho hace mucho, volver a mirar a los ojos, pedir perdón, abrazar y, aunque me doliera, porque mi lugar ya no estaba en oficinas frías, en calles ajenas, en silencios prestados. Mi lugar estaba donde empezó todo. Regresar a México después de 25 años, no sé ni cómo explicarlo. Es como si el tiempo se te amontonara en el pecho, como si los recuerdos se te vinieran todos encima de un jalón. Cuando bajé del autobús, lo primero que sentí fue el calor, ese calor pegajoso de la ciudad, mezclado con humo, tierra, gente, ruido, pero también con olor a casa. Mis pies tocaron el suelo y me temblaron, no porque tuviera miedo, sino porque no podía creer que de verdad lo había hecho. Ahí estaba, a otra vez, en mi tierra. Vi taxis, puestos de tamales, vendedores ambulantes, niños corriendo, y todo me parecía como un sueño, como si estuviera viendo una película de mi infancia. Tomé un taxi rumbo a la casa de mi madre. Le di la dirección y me fui callada todo el camino. El chofer me hablaba, me preguntaba si venía de fuera, que si visitaba a alguien, y yo solo asentía, no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar. Cada calle que pasábamos me traía un recuerdo. Ahí comprábamos el pan. Ahí me caí en la bici en ahí. Mi mamá me llevó al doctor. Todo seguía igual, pero también distinto. Más viejo, más sucio, más pequeño. O tal vez era yo la que había cambiado. Cuando por fin llegamos a la calle de mi infancia, el corazón se me salió del pecho. La casa seguía ahí, pintada de un color distinto, con rejas nuevas, pero era ella, mi casa a nuestra casa. Le pagué al taxista y bajé con la mochila. Me quedé parada un rato frente a la puerta. No podía tocar, no podía moverme. Sentía que si tocaba, el tiempo se iba a detener, o que ella no estaría, o que no me reconocería, Pero lo hice, toqué 1, 2, 3 veces. Y entonces se abrió la puerta. Y ahí estaba. Mi madre, a más chiquita, más delgada, a más arrugada, pero era ella. Ella me miró y por un segundo me miró como si no supiera quién era. Pero luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Esmeralda, yo no pude hablar, solo lloré, y ella abrió los brazos.
y corrí a ellos. Nos abrazamos como si quisiéramos pegarnos el alma otra vez. Otra vez, las dos sin palabras, sin pena, ahí en esa puerta, con la mochila en el suelo y la vida partida en dos. Volví a nacer. Mamá, hija. Eso fue todo lo que dijimos en mucho rato. Me pasó al patio, me sentó en la silla de siempre, todo me olía a infancia, a frijoles a su perfume, a su jabón. Era como volver a casa después de un viaje larguísimo, solo que este viaje había durado media vida. Me miraba, me tocaba la cara, las manos, el pelo. Estás igualita, nomás más flaca y más ojerosa. Y yo reía entre llanto. Y tú estás más viejita, pero igual de bonita. Me hizo un cafecito con pan de la tienda de la esquina. Nos sentamos a platicar. Al principio, despacito, como quien no quiere romper el momento. La conté todo, le dije la verdad, que no volví antes por miedo, que la escuché ese día y algo se me rompió, que dejé todo porque no podía seguir sin verla. Ella me escuchó, no me interrumpió, y cuando terminé, solo dijo, gracias por volver, hija. Eso era lo único que yo quería. No me reclamó, no me echó en cara los años perdidos, solo me abrazó y me hizo una sopa de fideos. Dormí esa noche en mi viejo cuarto. Ya no tenía mis cosas, solo un catre, una cobija, una ventana con mosquitero roto. Pero dormí como no había dormido en años, dormí en paz. Al día siguiente salí a caminar por el barrio, vi a doña Chela allí, la tienda, a don Jorge, que aún barría su banqueta. Vi niños en la bici, perros callejeros, el mismo letrero viejo del taller de bicicletas. Todo estaba ahí, y me dolía haberlo dejado tanto tiempo. La gente me saludaba con sorpresa. Esmeralda, la hija de doña Lupe, ¿ya regresaste? Mira nomás, qué milagro. Y yo sonreía, pero por dentro sentía un hueco, porque entendí que me perdí la mitad de la vida de mi madre, que mientras yo trabajaba allá, aquí ella vivía sin mí, me quedé con ella. Empecé a cuidarla, a cocinarle, a acompañarla al doctor, a escuchar sus historias, a reírnos, a llorar juntas. Cada día con ella era un regalo, un día más que la vida me prestaba, y yo no pensaba desperdiciarlo. A veces me despertaba de madrugada solo para mirarla dormir, para asegurarme de que respiraba, de que aún estaba, y le agradecía a Dios por darme una segunda oportunidad, por dejarme volver antes de que fuera demasiado tarde. No todos tienen esa dicha, y lo sean, por eso hoy te lo cuento así, con el corazón en la mano, porque si tú tienes a tu madre y estás lejos y crees que todavía hay tiempo, haz algo antes de que el silencio hable por ti. No fueron muchos meses, pero fueron los meses más vivos que tuve en años. Después de tanto tiempo separadas, mi madre y yo volvimos a convivir como antes, pero con más silencio, con más miradas largas, con más caricias que palabras. No necesitábamos decirnos tanto. Todo estaba en los gestos, en cómo me pasaba la taza de café por las mañanas, en cómo me acomodaba la cobija sin hacer ruido cuando me quedaba dormida en la sala. Yo me dedicaba a ella, Ney, a cuidarla, a escutar. Le cepillaba el cabello, le cortaba las uñas, le ponía cremita en las manos. Ella ya no tenía tanta fuerza, pero no se quejaba, y cuando me veía hacerle esas cosas, se le llenaban los ojos de lágrimas. Una tarde me dijo, nunca pensé que me volverías a peinar. Me sentía olvidada y yo no supe qué decir. Solo me agaché y la abracé por la espalda. Y ahí nos quedamos un buen rato. Comíamos juntos, a veces solo frijoles y arroz, a veces un guisadito que le salía como los de antes, otras veces yo cocinaba y ella me criticaba, pero con una sonrisa. Te quedó muy salado, hija, pero igual me lo como. Pues es que tú no me dejaste aprender, todo lo querías hacer tú, porque tú todo lo dejabas tirado. Y así
nos reíamos, como cuando era niña, como si el tiempo se hubiera olvidado de nosotras por un ratito. También salíamos a caminar por la cuadra, lento, con su bastón, con su pasito chiquito, saludaba a todo el mundo. Ella es mi hija, la que se fue y ya volvió. Yo me quedaba callada. No sabía si sentir orgullo o vergüenza, pero ella me tomaba del brazo con fuerza, y ese gesto decía todo en mí, perdonaba con ese apretón de brazo, me perdonaba cada ausencia. A veces me contaba cosas que yo ya no recordaba, de cuando era chiquita, de las veces que me enfermaba, de cómo me llevaba en brazos al centro de salud. Tú no te acuerdas, pero te cargué bajo la lluvia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no hacía falta. Eso es lo que hacen las madres. Y ahí se me salían las lágrimas, porque entendía que todo lo que había hecho por mí lo hizo en silencio, sin pedir nada, sin presumirlo. Una vez la llevé al parque donde jugábamos cuando yo era niña. Se sentó en la misma banca de siempre y me dijo: ¿sabes qué es lo que más me dolía cuando te fuiste, que mamá? Que yo me quedaba aquí con las manos vacías. Perdóname, ya estás aquí. Eso es lo único que importa ahora. Y en ese momento entendí que no necesitaba decir más, que el perdón ya lo tenía. También hubo días difíciles, días en que le dolía todo, días en que se levantaba triste, días en que no quería comer, y ahí estaba yo con mi té de manzanilla, con mi mano en su frente, con mi voz bajita diciéndole: aquí estoy, mamá, no me voy a ir. Y eso le daba paz, porque lo que más temía era quedarse sola otra vez. Me lo dijo una noche, entre sueños: no me dejes, Esmeralda, quédate conmigo. Y yo le prometí: ya no me voy a ir, mamá. Ya no. No me importaba el dinero, ni los papeles, ni todo lo que había dejado atrás. Nada valía más que esos días con ella. Volvimos a ver novelas juntos, a rezar en la noche, a compartir silencio. Y lo más lindo es que me volvió a mirar con amor. Ese amor que no se dice, que no se exige, que no se reclama, solo se da. Y se da todo. A veces me quedaba despierta en la madrugada, viéndola dormir, respirando bajito, como si la vida me estuviera dando chance de despedirme, pero sin prisa. Yo sabía que no iba a estar PA siempre, lo sentía, pero también sabía que cada día que pasaba a su lado era una bendición. Y por primera vez sentía que estaba haciendo lo correcto, porque me di cuenta que la verdadera riqueza no es lo que mandas en una remesa, es lo que entregas con el alma, con tu tiempo, con tu presencia. Mi mamá y yo nos habíamos perdido, pero también nos encontramos. Y aunque ya no teníamos tantos años por delante, nos dimos todo lo que nos faltaba. A veces la vida te arrebata cosas, pero también te da segundos intentos. Y yo agarré el mío con las dos manos, y no lo solté, ni un solo día. Mi mamá se fue una mañana de lluvia, tranquila, sin ruido. Yo estaba a su lado, le sostenía la mano. Le hablaba bajito, le decía que no tuviera miedo, que ya estaba en casa, que no estaba sola. Fue como si esperara a que yo estuviera ahí para soltar este mundo, como si por fin hubiera podido cerrar el círculo. No gritó, no se quejó, solo suspiró, y Jan se fue en paz, y yo no sentí rabia, no sentí desesperación, sentí gratitud, porque estuve con ella, porque le dije lo que tenía que decirle, porque la abracé, porque volví, y eso, créeme, no tiene precio. Desde ese día, la casa quedó más callada. Los días se volvieron lentos, el café ya no supo igual. Las novelas ya no tenían gracia, pero en cada rincón de la casa, ella sigue ahí, en su taza, en su rosario, colgado en la cabecera, en el olor de sus blusas.
en su silla junto a la ventana. A veces me siento en la puerta, como ella lo hacía, y me quedo viendo pasar la vida, recordando, en pensando, en sintiendo, y te digo la verdad, no hay dolor más grande que darte cuenta de que te perdiste momentos que nunca van a volver. No es que no la haya querido, la quise con todo mi ser, pero creí que con mandarle dinero ya era suficiente. Creí que luego iba a tener tiempo. Creí que ella iba a estar ahí siempre. Y no, nadie está para siempre. Hoy me despierto sin ella, pero con la conciencia tranquila, porque al final hice lo que tenía que hacer. Y si tú estás viendo esto, oyendo esto, leyendo esto, y tienes una madre viva, aunque sea lejos, aunque ya no se hablen mucho, haz algo. No esperes a que te llegue un mensaje como el que me llegó a mí. No esperes a que sea tarde. Manda ese mensaje, haz esa llamada. Planea esa visita en ese sacrificio, porque lo material va y viene, pero lo que das desde el alma, eso significa. Mi mamá me enseñó muchas cosas. A ser fuerte y no rendirme, aun no que mí, a dar sin esperar. Pero lo más valioso que me dejó fue esa frase que me repitió desde que era niña y que ahora llevo tatuada en el corazón. No te olvides de dónde vienes, hija, y no te olvides de quién te dio la vida. Y yo me olvidé por un rato, pero el corazón no, el corazón siempre supo que tenía que volver. Y volví y la abracé. Y le dije, gracias por esperarme. Por eso estoy contando esto, porque sé que allá afuera hay muchos como yo, que se fueron por necesidad, por sueños, por desesperación, y que se fueron dejando atrás a alguien que los ama. Y tal vez tú también estás esperando el momento correcto para volver. Déjame decirte algo. El momento correcto es ahora. Si estás viendo este video desde algún lugar en Estados Unidos o en Canadá o donde sea que estés, cuéntame desde dónde lo ves. Y dime, ¿tú también dejaste a alguien allá? ¿También tienes una madre que espera esa llamada? ¿También cargas con esa espinita en el alma? Escríbeme en los comentarios, no estás solo, no estás solao, y si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí contamos historias como la mía, historias de los que se fueron y de los que se quedaron. Historias que a veces duelen, pero que también nos recuerdan lo importante que al final todo lo que vale y es amor. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme abrir el alma. Y gracias, mamá, por haberme esperado